Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en otra edición de Reforma Electoral en Marcha que llega a ustedes a través de JNE Televisión, que se difunde a través de las señales 44 y 516 de Movistar. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Alberto Curuigua, director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación y a tu disposición. Gracias a ti por haber accedido a nuestra invitación, Alberto. Como sabes, el programa de reforma electoral trata de promover, incentivar el debate acerca de aquellos aspectos que consideramos son medulares en lo que hemos denominado reforma electoral. Uno de los temas que, a mi juicio, es de los más importantes, pero de los que menos se habla, es acerca de la fiscalización. Sin embargo, la fiscalización es un elemento importantísimo en un proceso electoral. Si hacemos un breve recuento, la fiscalización aparece desde que se constituyen los partidos políticos. Efectivamente, mucho antes de una convocatoria de un proceso electoral, estamos ya viendo el tema de comités partidarios para la inscripción ante la Dirección de Registro de Elecciones Políticas. Allí el área de fiscalización se constituye a todas las provincias y distritos para verificar que los comités existan y funcionen. Efectivamente, a solicitud de la dirección del ROP, es que nos acercamos a cada una de las direcciones que nos son remitidas en las actas y con el personal de fiscalización idealmente capacitado e identificado, se acerca a las direcciones establecidas para verificar el funcionamiento y la existencia de dichos comités. De no encontrar en una primera oportunidad, se deja una notificación y se vuelve a regresar. Eso está procedimentado, ¿no es cierto? Existe un procedimiento, está reglamentado, un protocolo que establece cuándo hay que ir, qué es lo que hay que hacer. Efectivamente, tanto por el lado de nuestro sistema de gestión de calidad como unos procedimientos internos. Muy bien. Entonces, fiscalización no nace con los procesos electorales. La fiscalización se inicia mucho antes. Antes de los procesos también fiscalización verifica el padrón electoral, por ejemplo. Efectivamente. Antes de cambiar sobre el tema de comités, estamos ahorita, esta semana que viene, y en estos días también, haciendo la fiscalización de la existencia de comités partidarios de movimientos regionales y organizaciones políticas locales. O sea, no estamos en un año ni siquiera preelectoral. Preelectoral sería. Efectivamente. Asumimos nosotros que es con las miras de lograr su inscripción el próximo año y posteriormente participar en el 2018. Y después, como bien manifestadas, el tema del padrón electoral. Una vez convocado el proceso electoral, en el caso de elecciones municipales, el padrón se cierra automáticamente. Como es de conocimiento de todos ustedes, en marzo del próximo año vamos a tener elecciones en 3 distritos. El 9 de julio fue convocado el proceso y nos constituimos con personal de fiscalización a cada uno de los 3 distritos, tanto de Nechuya y Alexander von Humboldt en Padre Abad, como Pucacolpa en Huanta, a fin de verificar que los cambios domiciliarios efectuados se hayan efectuado realmente con información cierta. Evitando golondrinaje y esas cosas. Efectivamente, como bien lo dices, lo que se busca es evitar que estén en el padrón personas que estén registradas en un distrito en el cual no viven. Hemos aproximadamente en Pucacolpa no se encontró, se fue a visitar 87. No se encontró ningún cambio indebido. Indebido. Ok. La mayoría de casos eran personas, los titulares mismos fueron los que atendieron a los fiscalizadores. Más bien en el caso de Alexander von Humboldt y Nechuya hemos tenido algo de 69 casos, los cuales ya fueron comunicados al RENIEC para que establezca el procedimiento para poder ver si es que lo retrotrae al domicilio anterior o si es que justifica de una manera que vive en el domicilio del señaló. Muy bien. Sobre esos 2 puntos, sobre los cuales no se discute mucho cuando se habla de reforma electoral, apelo a tu experiencia, tantos procesos electorales que has pasado y dirigido desde el área de fiscalización. Te pregunto, ¿cuáles son los elementos que le generan al área que tú diriges conflictos, problemas? Por ejemplo, para fiscalizar comités, ¿cuáles son los problemas que se encuentran? Los problemas que se encuentran es básicamente respecto a la exactitud del domicilio en muchos casos, pero desde el punto de vista normativo no existe mayor inconveniente.
Como bien hemos visto en el proyecto de propuesta de la reforma, se establece que tanto para la inscripción de partidos políticos y movimientos regionales, se incremente la valla, entre comillas, respecto a la existencia y funcionamiento de los comités. Actualmente, como bien sabes, la ley de partidos señala que los comités provinciales por partido político tiene que ser en 2/3 de las provincias. Con el proyecto se establece que sea en cada una de las provincias. Me parece que de esa manera se fortalece un poco también el tema de... Surge entonces una primera propuesta que estás mencionando, que si bien no es algo que refuerce tus procedimientos ya establecidos, sino que estaría apuntando, si se quiere, al fortalecimiento de los partidos. Es decir, no tener comités en un reducido número de provincias, sino en todas. Efectivamente. Tal como tanto así no, sino tal como establece que al menos tenga en cada provincia, un comité, en cada departamento, un comité provincial. No te requiere que sean las 295 provincias, solamente 65 Pero bien puede surgir como propuesta el día de hoy. Efectivamente. Y aunado a eso va el tema de la suspensión o cancelación de los partidos políticos y movimientos regionales. Bien sabemos que solamente al momento de inscribir se hace la verificación de la existencia y funcionamiento. Una vez que adquiere la inscripción, desaparecen. Entonces, ya pierde el sentido de lo que estaba... Allí hay una segunda recomendación para la reforma. La que estás diciendo es importantísima. Tú la has graficado de una manera muy, muy sencilla y clara. Cuando fiscalización va a verificar que existan los comités, estos existen. Una vez que el partido logra la inscripción, los comités, por arte de magia, desaparecen. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo? ¿Modificar la ley? Modificar la ley que establezca como causal de suspensión en primera instancia o en primer caso, si es que se detecta de manera aleatoria, sin comunicar, de manera sorpresiva, hacer la fiscalización y determinar de que no reúnen lo que establece la ley en un inicio para su inscripción 65 comités, entonces en una primera oportunidad se le puede suspender. Claro. En una segunda oportunidad de reincidir, ya desde mi punto de vista... Cancelación. O quizás puede ser una suspensión de 60 días y una suspensión de 180 días. Y la siguiente ya sería la cancelación definitiva. Y si le da esa suspensión, coincide con un calendario electoral y hay una elección de por medio, no participa. No participa. Me parece una medida, si bien es dura, es correcta, porque los partidos o movimientos estarían violando lo que dice la ley. Claro, sino qué sentido tiene que para la inscripción funcionen y para posteriormente ya no funcione, carece sentido que se le pida al inicio. Es algo muy, muy sencillo de explicar, para que nuestros televidentes nos entiendan. Cuando uno quiere asociarse a un club, por ejemplo, tiene que cumplir con determinados requisitos. Tiene que pagar la cuota de afiliación, la recomendación de los socios, seguir las normas de conducta o qué sé yo. Y una vez que ya está inscrito, el club le establece pues un código de conducta, las cosas que tiene que hacer, las cosas que no puede hacer. Con los partidos es igual. Cuando se quieren inscribir, tienen que cumplir con requisitos. Y una vez que se inscriben, allí viene la gran falencia, no pasa nada. No se verifica, por ejemplo, que sus comités funcionen. Ahora, en tu opinión, ya que a partir del próximo año empieza el financiamiento público directo, ¿esta exigencia que tengan comités funcionando tendría mayor solidez? Efectivamente. El argumento que pueden esgrimir en este momento los partidos políticos... No hay plata. No hay plata. Entonces, bueno, si necesitas plata, utiliza la plata para que puedas mantener vigencia o viva los comités partidarios que son la base del partido. Son el primer nivel de organización del partido, esas bases provinciales o distritales. Claro. Que van aumentando. Tú lo has dicho, son las bases. Así, si no se organizan bien desde ahí, entonces pienso que esa modificatoria podría generar un fortalecimiento de los partidos políticos, los verdaderos partidos políticos, no solamente el grupo de... O máquinas electorales. Que se asocian o se juntan para un proceso. Efectivamente. Muy bien. Siguiendo con el tema, de repente hemos planificado la entrevista, guiarla por otros terrenos, seguramente nos va a dar tiempo para ir por ahí el tema de democracia interna, pero estamos viendo que el tema de los comités es bastante relevante.
Mencionaste al principio de tu intervención que uno de los problemas que podían tener es la dificultad para ubicar los comités. Dentro de un mundo de tecnología que progresa día a día, la georreferenciación o la ubicación de las coordenadas ¿no facilitaría el trabajo? Por ejemplo, el comité de Paita queda en latitud tal, esto. Efectivamente, de esa manera sería fabuloso poder llegar al sitio de manera inequívoca, porque solamente hay un XY para cada No hay punto. forma de equivocarse. No hay forma de equivocarse. Y el área de fiscalización, dentro de lo que es el esquema de reforma, podría proponerle al jurado que se modifique el reglamento de inscripciones o el reglamento de fiscalización, si es que se crea uno ad hoc, estableciendo esto. Acordémonos que la georreferenciación no es un tema que dependa directamente de... Me refiero para la ubicación de los comités. Lo que tú dices es, dame la dirección con latitudes, coordenadas. Sí, sería fabuloso, sería una manera de poder llegar fácilmente, como bien dices, sin ningún problema. Sí, eso mejoraría los procedimientos, los haría más certeros, ¿no? Efectivamente. Se reducirían costos también. Depende. Tienes el XY, pero no tienes la ruta, la curva que vas a seguir para llegar al XY. Ok. Entonces... Alberto, nos están indicando que tenemos que hacer un corte. Vamos a continuar luego de esta pausa discutiendo los temas de fiscalización y la reforma electoral. Gracias. Amigos, volvemos después de esta pausa. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en Marcha, el segundo bloque de la entrevista con el ingeniero Alberto Curigua sobre la fiscalización y la reforma electoral. Alberto, en el primer segmento tuvimos la oportunidad de conversar acerca de las actividades que lleva a cabo el área a tu cargo para la verificación de los comités partidarios durante los procesos de inscripción. Te propongo que en este segundo segmento hablemos sobre un tema que tiene mayor relevancia y presencia mediática. Me refiero a los procesos de democracia interna. Te pediría como primera pregunta que me hagas un catálogo, si es que esto es posible, de los problemas que afronta fiscalización con relación al tema que estamos conversando, la democracia interna. El primer punto o el primer escollo que encontramos es la falta de regulación para la participación obligatoria del jurado o el sistema electoral. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Antes de que se inicie el proceso para elecciones de democracia interna, la dirección a mi cargo notifica a cada uno de los partidos y movimientos regionales sobre los plazos en los cuales deben de realizar la democracia interna. Lo hace proactivamente, no porque esté obligado. Efectivamente. Okay. Es para poder poner en conocimiento de los partidos que en tal fecha se va a iniciar el proceso para que ellos hagan sus elecciones de democracia interna para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. Muy bien. Le decimos de tal fecha tiene plazo. ¿Y el problema radica en? Si es que ellos desean, nos proporcionan información y si no, simplemente ahí quedó. Miran para el costado y no pasa nada. Como bien dices, no pasó nada. Entonces lo que se está propugnando o lo que se quiere es de que podamos como sistema electoral participar en las elecciones de democracia interna. Cada uno de los organismos en sus competencias. RENIEC, padrón, OMPE organiza y jurado fiscaliza y resuelve controversias en segunda instancia. Claro, porque los partidos tienen sus propios tribunales que deberían resolver en primera instancia. Alberto, en las elecciones generales del mes de abril, tuvimos, antes del rompan filas, que generó la 3414, 19 candidaturas presidenciales y otras tantas listas al Congreso, por partido. De esos 19 procesos, ¿en cuántos participó fiscalización? Aproximadamente, si no me equivoco, fueron 12. 12, muy bien. En 7 los partidos no los llamaron, no los queremos, hacemos nuestras elecciones solos. Ni siquiera eso, no colocaban información en su página web o no tenían página web, porque en muchos casos a través de los medios o a través de sus páginas web hemos tomado conocimiento de las elecciones internas y hemos participado. Vamos a ver. Vamos a trazar una línea y pongamos en un lugar las candidaturas presidenciales, las vamos a dejar de lado, y vamos a hablar de las candidaturas al Congreso. ¿En cuántos casos el área de fiscalización estuvo presente en las elecciones para cargos al Congreso de la República?
Ahí fueron 13. 13. Sí. ¿Y en Lima o a nivel nacional? Todas fueron a nivel de Lima metropolitana porque era con delegados. Muy bien. Entonces, lo que tú me estás indicando es que en un congreso en Lima, el partido escogía a los candidatos de Tacna, de Piura, de La Libertad, de Amazonas. Como tú lo dices, sí. Muy bien. Eran delegados que venían representando a distintas bases regionales. Y aquí viene el quid del asunto. Ustedes fiscalizaban este congreso eleccionario, pero no tenían la certeza de que las personas que venían de las provincias para votar en el Congreso efectivamente tenían la representación partidaria. Presumíamos que al no haber ningún tipo de impugnación sobre ninguna de las etapas previas a los acuerdos aquí en Lima, no había habido inconveniente y habían sido elegidos legítimamente. De repente la sabían, pero ustedes no lo conocían. Podría haberse dado el caso también. Porque lo vimos en los medios, ¿no? Que muchos decían esto, no se ha respetado la elección partidaria, han digitado desde Lima a los candidatos en provincias. Dentro de este esquema, ¿qué recomienda fiscalización? Nosotros como fiscalización y en aras de transparentar los procesos, lo que sugerimos es de que seamos notificados de cada una de las etapas previas a las elecciones de los cargos de elección popular. Vale decir, si va a ser a través de delegados, que participemos en la elección de delegados para que tengan legitimidad ellos, claro, o para garantizar la legitimidad de ellos ante, como delegado, para poder elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. En algunos casos, no en este proceso, sino en el 2010, participamos, ahí sí fuimos invitados a más procesos de elección de delegados a nivel nacional. Fuimos aproximadamente 4 partidos. ¿4? 4. Igual es bastante poco, ¿no? Pero lejos de ir mejorando, estamos retrocediendo. Sí. Ahora, 4, ahora parece que 4 es bastante, cuando en ese momento 4 era casi nada. Así es, ahora ya no. O sea, ninguno fue capaz de decir, voy a hacer elección de democracia interna para elegir a mis delegados que van a elegir a los candidatos. Ni siquiera eso. O sea, lejos de transparentar, como que están tratando de ocultar un poco más. Es como el profesor que está ante sus alumnos, le va a tomar un examen y le dice, ¿quieren que los cuide o no? ¿Qué van a decir los alumnos? No queremos que nos cuide. Eso es lo que hacen los partidos. Así es, como bien lo dices. Lo que se nota es poca transparencia. Como bien te manifiesto, en algunos casos, por conocimiento, a través de terceros hemos llegado a sus actividades de democracia y simplemente no se sorprendían al vernos. Pasemos ahora a la línea. Vayamos a las elecciones presidenciales. Me dijiste que de los 19 fueron a 12. 12, sí. En esos 12, ¿cuántos hubo realmente una elección? Es decir, más de un candidato. Que yo me acuerdo de ninguno. En ninguno. Entonces, lo que le piden los partidos a fiscalización es, ven para que le pongas el check, el visto a mi elección. Acá no hay elección, hay un candidato único. Es para que lo ratifiquen en todo caso, porque técnicamente no hay una elección. Así es, lógicamente. Si hay un solo candidato, no tienen otra opción que elegir. Es ratificarlo o no. Pero y por supuesto nunca va a prosperar el no. Este proceso se ha visto en casi todos los partidos, si no me equivoco, son de candidatos únicos. Y en muchos casos para elecciones congresales, listas únicas. Eso no está bien. Eso no está bien. Yo sé que eso va más allá de la competencia de fiscalización, pero evidentemente tú tienes una opinión al respecto. Como bien dices, al parecer hay algo extraño ahí. Listas únicas es un poco difícil. No hay competencia. No hay competencia. Significa que los partidos no tienen cuadros que los puedan representar. Y ni siquiera hablemos de democracia interna, pero hablemos ahora de la parte de elección de los autoridades internas de los partidos. Esa es otra discusión para otro programa al cual también te voy a invitar. Ahí ni siquiera tomamos conocimiento en algún momento. Son contados los casos en donde somos invitados. ¿Por qué? Por problemas internos que están. Y por presión de la prensa. Más que problemas de la prensa, es por problemas internos del partido. Cuando está por estallar la bomba, ahí, por favor, fiscalización, jurado, ayúdennos. Pero volvamos al tema de la elección de candidatos. Tenemos como una conclusión anticipada. No les avisan para que fiscalización participe en las elecciones, son pocos los partidos que lo hacen, candidatos únicos, no se controla la elección de los delegados. ¿Qué más?
muchas veces la información o las actas que presentan ante el jurado electoral especial o el jurado especial de Lima para su inscripción de sus candidatos no es la que ha sido recogida por nosotros. Ajá. O sea, parece que no, en algunos casos no nos invitan para evitar que tengamos la información que se levantó en ese momento. Ha ocurrido no en este proceso, en el proceso anterior, un partido político alcanzó su lista de candidatos para los resultados. Sí, el acta con los resultados y la lista de candidatos. Y no figuraba una persona que sí había estado en las elecciones. Entonces, el jurado especial en ese momento solicitó el informe de fiscalización y vio que el acta que teníamos nosotros no coincidía con lo que habían presentado. ¿Qué hizo el pleno de ese jurado? Dio por válida la información que habíamos levantado nosotros. Porque fácilmente, si es que no hubiéramos estado nosotros, cambió las actas y la firmara todos y no pasa nada. Entonces pienso que por eso es bastante importante la participación del sistema electoral para poder garantizar los resultados sean reflejo de la voluntad de las bases. Importante, no, importantísimo, fundamental. Bueno, el diagnóstico que nos estás pintando no es para nada alentador. ¿Cómo lo mejoramos? La primera es la participación obligatoria de los organismos electorales en los procesos de elecciones. En las distintas etapas. Claro. Si va a ser 3 delegados, desde la elección de los delegados. Una segunda recomendación que plantearías, Alberto. Que traten, en lo posible, de hacer o buscar la generación de nuevos cuadros. O sea, lo que se ve es que siempre es el mismo grupo el que empuja el carro, los que están, el entorno nada más, que son los que gobiernan, entre comillas, el partido. No hay cuadros, como lo estás indicando. Ya con financiamiento, que ojalá se dé el próximo año, deberían de ir viendo tanto el fortalecimiento de los comités o las bases regionales o provinciales como la generación de nuevos cuadros. Eso permitiría de que no sean listas únicas, porque es una percepción, y te digo, muy personal, muy mía, de que es solamente un acto de decir... Saludo a la bandera. Saludo a la bandera. Más que saludo a la bandera, como bien mencionaste hace un rato, es validar lo que ya se hizo. O sea, ahí está todo conversado. Solamente es ratificar lo que ya se tiene acordado. Alberto, el programa nos va a quedar muy corto. Deberíamos seguir hablando de muchísimos temas, pero el segundo bloque, el segundo segmento se nos está acabando. ¿Qué nos podrías decir para terminar? Tu apreciación final. Mi apreciación final... mucho se habla, quiero incidir en esto que está bastante relacionado con el tema de democracia interna. Mucho se habla sobre el voto preferencial, la eliminación del voto preferencial. Solamente podemos hablar del voto preferencial si está íntimamente amarrado con el tema de democracia interna. Porque una buena democracia interna en los partidos o movimientos garantiza que pueda ser eliminado el voto preferencial. ¿Por qué existe voto preferencial? Porque es el mecanismo para que los ciudadanos o las bases puedan ordenar o reordenar un primer orden, valga la redundancia, que quizás una cúpula armó. Entonces, por favor, cuando hablemos de voto preferencial, está íntimamente relacionado con el tema de democracia interna. Nunca lo separemos. Básicamente esa es mi mayor preocupación ahora. Te agradezco mucho, Alberto. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Un programa más de Reforma Electoral en Marcha. No se olviden de seguirnos, por favor, en redes sociales, en Facebook, en el canal YouTube del Jurado Nacional de Elecciones. Por mi parte será hasta la próxima semana. Muchas gracias.